Audiolibros y más presenta Viaje al centro de la Tierra. Un libro escrito por Julio Verne. Capítulo 37. Me sería imposible describir la sucesión de sentimientos que agitaron al profesor Lidenbrock. La estupefacción, la incredulidad y, por último, la cólera. Jamás vi a un hombre tan desconcertado primero y tan irritado después. Las fatigas de la travesía, los peligros corridos, había que empezar todo de nuevo. Habíamos retrocedido en lugar de ir hacia adelante. Pero mi tío se rehizo rápidamente. ¡Ay! ¡Qué jugadas me gasta la fatalidad! Los elementos conspiran contra mí. El aire y el fuego y el agua combinan sus esfuerzos para ponerse a mi paso. Pues bien, se sabrá lo que pueda hacer mi voluntad. No cederé, no retrocederé ni un ápice, y ya veremos quién vence, el hombre o la naturaleza. De pie sobre la roca, irritado, amenazador, Otto Lidenbrock, semejante a un feroz Ajax, parecía desafiar a los dioses. Pero creí oportuno intervenir y poner freno a su insensata furia. Oye, tío, escúchame. Aquí abajo hay un límite a toda ambición. No hay que luchar contra lo imposible. Estamos mal equipados para un viaje por mar. No se hacen 500 leguas en un mal ensamblaje de palos con una manta por vela, un bastón a guisa de mástil y contra las furias desatadas. No podemos guiarlo, somos juguete de las tempestades, y es obrar como locos intentar por segunda vez esa travesía imposible. Durante 10 minutos y sin verme interrumpido, desarrollé toda una serie de razones irrefutables, pero solo se debió a la falta de atención del profesor, que no oyó siquiera una palabra de mi argumentación. ¡A la balsa!, fue lo único que dijo. Y esa fue su respuesta. Por más que hiciera, suplicara o me enfadara, chocaba con una voluntad más dura que el granito. Hans acababa de reparar la balsa en ese momento. Se diría que aquel ser extraño adivinaba los proyectos de mi tío. Con algunos trozos de Sur-Tarbrandur había reforzado la embarcación. Ya se alzaba una vela y el viento jugaba entre sus pliegues flotantes. El profesor dijo algunas palabras al guía, e inmediatamente éste embarcó los bultos y se dispuso todo para la partida. La atmósfera era bastante pura y el viento del noreste soplaba con fuerza. ¿Qué podía hacer yo? ¿Resistir solo contra los dos? Imposible. Todavía si Hans se hubiese unido a mí, pero no. Parecía que el islandés hubiera dejado a un lado su voluntad personal y hecho voto de abnegación. No podía obtener nada de un servidor tan servicial con su amo. Había que seguir adelante. Iba a ocupar mi puesto habitual en la balsa cuando mi tío me detuvo con la mano. «Partiremos mañana». Yo hice el gesto de un hombre resignado a todo. «No debo descuidar nada, y puesto que la fatalidad me ha empujado a esta parte de la costa, no la abandonaré sin haberla reconocido». Se comprenderá esta observación cuando se sepa que no habíamos vuelto a las orillas del norte, sino al lugar mismo de nuestra primera partida. Puerto Gruben debía estar situado más al oeste. A partir de este momento, nada más razonable que examinar con atención los alrededores de nuestro nuevo aterrizaje. «Está bien, vamos a la aventura», fue lo único que le dije. Y dejando a Hans entregado a sus ocupaciones, partimos. El espacio comprendido entre el borde del mar y el pie de los contrafuertes era muy amplio. Se podía caminar una media hora antes de llegar a la pared de rocas. Nuestros pies aplastaban innumerables conchas de todas las formas y tamaños, donde vivieron los animales de las primeras épocas. Veía también enormes caparazones cuyo diámetro superaba a menudo los 15 pies. Habían pertenecido a esos gigantescos gliptodontes del período Plioceno, del que la tortuga moderna no es más que una pequeña reducción. Además, el suelo estaba sembrado de una gran cantidad de desechos pétreos, especies de guijarros redondeados por el oleaje y dispuestos en líneas sucesivas. Me vi llevado a hacer la siguiente observación, que antaño el mar debía ocupar aquel espacio,
Las olas habían dejado huellas evidentes de su paso sobre las peñas esparcidas, y ahora fuera de su alcance. Esto podía explicar hasta cierto punto la existencia de aquel océano a 40 leguas por debajo de la superficie del globo. Pero en mi opinión, la masa líquida debía perderse poco a poco en las entrañas de la Tierra, y provenía evidentemente de las aguas del océano que se abrieron paso a través de alguna grieta. Sin embargo, había que admitir que esa fisura estaba taponada en la actualidad, porque si no toda aquella caverna, o mejor, aquel inmenso estanque, se hubiera llenado en un tiempo bastante corto. Quizá aquella misma agua, después de luchar contra fuegos subterráneos, se había evaporado en parte. Esa era la explicación de aquellas nubes flotando sobre nuestras cabezas y del desprendimiento de electricidad que creaba tempestades en el interior del macizo terrestre. Esa teoría de los fenómenos de que habíamos sido testigos me parecía insuficiente, porque por grandes que sean las maravillas de la naturaleza, siempre son explicables mediante razonamientos físicos. Caminábamos pues por una especie de terreno sedimentario, formado por las aguas como todos los de este período, tan ampliamente diseminados por la superficie del globo. El profesor examinaba atentamente los intersticios de cada roca. Si encontraba una grieta, se volvía de vital importancia para él sondear su profundidad. Durante una milla bordeamos las márgenes del mar Lindenbrock. De pronto el suelo cambió de aspecto. Parecía alterado, convulsionado por el levantamiento violento de las capas inferiores. En muchos lugares, depresiones o alzamientos atestiguaban un potente dislocamiento del macizo terrestre. Avanzábamos con esfuerzo por aquellas fracturas de granito, mezcladas con sílex, cuarzo y depósitos de aluvión, cuando un campo, más que un campo, una llanura de osamentas apareció ante nuestros ojos. Se diría que fuera un cementerio inmenso, donde generaciones de 20 siglos confundían su polvo eterno. Altas montañas de desechos se amontonaban a lo lejos, ondulaban hasta los límites del horizonte y se perdían en una bruma fundente. Allí, en 3 millas cuadradas al vez, se acumulaba toda la historia de la vida animal, apenas escrita en los terrenos demasiado recientes del mundo habitado. Mientras tanto, nos arrastraba una curiosidad impaciente. Nuestros pies aplastaban con ruido seco los restos de aquellos animales prehistóricos y de los fósiles cuyos raros e interesantes desechos se disputan los museos de las grandes ciudades. La existencia de miles de Cuvier no habría bastado para recomponer los esqueletos de los seres orgánicos esparcidos por aquel magnífico osario. Yo estaba estupefacto. Mi tío había alzado sus grandes brazos hacia la densa bóveda que nos servía de cielo. Con la boca desmesuradamente abierta, los ojos fulgurantes tras los cristales de sus gafas, su cabeza moviéndose arriba y abajo, de izquierda a derecha, toda su figura, en fin, denotaba una sorpresa sin límites. Se encontraba ante una inapreciable colección de leptoterios, medicoterios, lofodiones, anoploterios, megaterios, mastodontes, protopitecos, pterodáctilos, de todos los monstruos antediluvianos amontonados allí para su satisfacción personal. Piénsese en un bibliómano apasionado, transportado de golpe a la famosa biblioteca de Alejandría, quemada por Omar, y que un peligro hubiera hecho renacer de sus cenizas. Así estaba mi tío, el profesor Lindenbrock. Pero fue todavía más asombroso cuando, corriendo a través de aquel polvo orgánico, cogió un cráneo pelado y exclamó con voz estremecida: «¡Axel! ¡Axel! ¡Una cabeza humana!». «¿Una cabeza humana, tío?», pregunté yo, no menos maravillado. «Sí, sobrino. ¡Ay, Milne Edwards! ¡Ay, señor de Quatrefages! ¿Que no están ustedes donde estoy yo, Otto Lindenbrock?». Capítulo 38. Para comprender la evocación hecha por mi tío de estos ilustres sabios franceses, hay que saber que poco tiempo antes de nuestra partida, se había producido un hecho de enorme importancia para la paleontología. El 23 de marzo de 1863, los obreros que excavaban bajo la dirección del señor Boucher de Perthes las canteras de Moulins-Quignon, cerca de Abbeville, en el departamento del Somme, en Francia, encontraron una mandíbula humana enterrada a 14 pies de profundidad.
era el primer fósil de esta especie sacada a la luz del sol. Junto a él se encontraron hachas de piedra y sílex tallados, coloreados y revestidos por el tiempo de una pátina uniforme. La resonancia de ese descubrimiento fue grande, no solo en Francia, sino en Inglaterra y en Alemania. Varios sabios del Instituto francés, entre otros los señores Milne Edwards y de Quatrefages, se tomaron en serio el asunto y demostraron la irrefutable autenticidad de la osamenta en cuestión, y se convirtieron en los defensores más acérrimos del proceso de la mandíbula, según la expresión inglesa. A los geólogos del Reino Unido que dieron el hecho, por cierto, los señores Falconer, Busk, Carpenter, etc., se unieron sabios de Alemania y entre ellos, en primera línea, el más fogoso, el más entusiasta, mi tío Lindenbrock. La autenticidad de un fósil humano de la época cuaternaria parecía irrefutablemente demostrada y admitida. Creo que esas teorías habían tenido un adversario encarnizado en el señor Elie de Beaumont. Ese sabio de tantísima autoridad sostenía que el terreno de Moulin-Quignon no pertenecía al Diluvium, sino a una capa menos antigua y, de acuerdo con Cuvier, no admitía que la especie humana hubiera sido contemporánea de los animales de la época cuaternaria. Mi tío Lindenbrock, unido a la gran mayoría de los geólogos, había atacado, disputado, discutido, y el señor Elie de Beaumont se había quedado prácticamente solo defendiendo sus teorías. Conocíamos todos estos detalles del asunto, pero ignorábamos que después de nuestra partida el tema había hecho nuevos progresos. Se hallaron otras mandíbulas idénticas, aunque pertenecientes a individuos de tipos diversos y de naciones distintas. En los terrenos arcillosos y grises de algunas grutas de Francia, Suiza y Bélgica, así como armas, utensilios, herramientas, osamentas de niños, de adolescentes, de adultos y de viejos. La existencia del hombre cuaternario se confirmaba cada día más. Y eso no era todo. Nuevos restos exhumados de un terreno terciario plioceno habían permitido a sabios más audaces todavía asignar una antigüedad mayor a la raza humana. Cierto que estos restos no eran esqueletos humanos, sino solo objetos de su industria, tibias, fémures de animales, fósiles labrados, esculpidos por decirlo así, que llevaban la marca de un trabajo humano. De un salto, el hombre remontaba la escala de los tiempos en un gran número de siglos. Precedía al mastodonte, se convertía en contemporáneo del Elephas meridionalis. Tenía 100.000 años de existencia, puesto que esa es la fecha asignada por los geólogos más famosos a la formación del terreno plioceno. Tal era en ese momento el estado de la ciencia paleontológica, y lo que nosotros conocíamos del tema bastaba para explicar nuestra actitud ante aquel osario del mar Lindenbrock. Se comprenderá, por tanto, el pasmo y la alegría de mi tío, sobre todo cuando 20 pasos más adelante se encontró en presencia, podemos decir frente a frente, de uno de los especímenes del hombre cuaternario. Era un cuerpo humano perfectamente reconocible. ¿Acaso lo había conservado así durante siglos un suelo de una naturaleza particular, como el del cementerio Saint-Michel de Burdeos? No podría asegurarlo. Pero aquel cadáver, con la piel tensa y apergaminada, los miembros todavía carnosos a primera vista, los dientes intactos, la cabellera abundante, las uñas de las manos y los pies de una longitud espantosa, se mostraba ante nuestros ojos tal como había vivido. Yo estaba mudo ante aquella aparición de otra edad. Mi tío, tan locuaz como de costumbre, tan desaforadamente charlatán, también callaba. Habíamos levantado aquel cuerpo, lo habíamos enderezado. Nos miraba con sus órbitas vacías. Palpábamos su torso sonoro. Tras unos instantes de silencio, se esfumó mi pariente y surgió el profesor Otto Lindenbrock, que, arrebatado por su temperamento, olvidó las circunstancias de nuestro viaje, el medio en que estábamos, la inmensa caverna que nos contenía. Sin duda se creó en el Johanneum, dando clase ante sus alumnos, porque adoptó un tono doctoral y, dirigiéndose ante un auditorio imaginario, dijo: «Señores, tengo el honor de presentarles a un hombre de la época cuaternaria. Grandes sabios han negado su existencia, otros no menos grandes la han afirmado. Los Santo Tomás de la paleontología lo tocarían con el dedo si estuvieran aquí, y se verían obligados a admitir su error.
De sobra sé que la ciencia debe tener cuidado con los descubrimientos de este género. No ignoro la explotación que de los hombres fósiles han hecho los Barnum y demás charlatanes del mismo Hayes. Conozco la historia de la rótula de Ajax, del pretendido cuerpo de Orestes encontrado por los espartiatas, y del cuerpo de Asterius, de 10 codos del lago, de que habla Pausanias. He leído los informes sobre el esqueleto de Trapani, descubierto en el siglo XIV, en el que se querría reconocer a Polifermo, y la historia del gigante desenterrado en el siglo XVI, en los alrededores de Palermo. Señores, ni ustedes ni yo ignoramos el análisis hecho junto a Lucerna en 1567, de esos grandes esqueletos que, según el célebre médico Felix Plater, pertenecían a un gigante de 19 pies. He devorado los tratados de Cassanion y todas esas memorias, opúsculos, discursos y contradiscursos publicados a propósito del esqueleto del rey de los Cimbros, Teutoboco, el invasor de la Galia, exhumado en un arenal del Delfinado en 1613. En el siglo XVIII yo habría negado, con Pierre Campet, la existencia de los preadamitas de Chaucer. He tenido entre mis manos el escrito titulado Gigans. En ese momento reapareció el defecto natural de mi tío, que en público no podía pronunciar las palabras difíciles. El escrito llamado Gigans. No podía continuar. Giganteo. Imposible. La condenada palabra no quería salir. ¿Cuántos nos habrían reído en el Johannium? Maldición, gigantosteología, maldita sea, acabó de decir el profesor Lindenbrock entre dos juramentos. Luego, y animándose cada vez más, continuó. Sí, señores, sé todas esas cosas. Sé también que Cuvier y Blumenbach han reconocido en estos esqueletos simples huesos de mamut y otros animales de la época cuaternaria. Pero aquí la duda solo sería una injuria a la ciencia. El cadáver está ahí. Pueden verlo, pueden tocarlo. No es un esqueleto, es un cuerpo intacto, conservado con miras únicamente antropológicas. No quise contradecir aquella afirmación. Si pudiera lavarlo en una solución de ácido sulfúrico, haría desaparecer de él todas las partes terrosas y esas conchas brillantes que están incrustadas en su cuerpo. Pero no tengo el precioso disolvente. Sin embargo, tal como está, este cuerpo nos contará su propia historia. Entonces el profesor cogió al cadáver fósil y lo manipuló con la destreza de un vendedor de antigüedades. ¿Ya lo ven? No tiene 6 pies de largo y nos encontramos muy lejos de los presuntos gigantes. En cuanto a la raza que pertenece, es caucásica sin lugar a dudas. Pertenece a la raza blanca, a la nuestra. El cráneo de este fósil es regularmente ovoide, sin desarrollo de pómulos, sin proyección de la mandíbula. No presenta ningún carácter de ese prognatismo que modifica el ángulo facial. Midan ese ángulo. Tiene casi 90 grados, pero iré más lejos aún en el terreno de las deducciones y me atreveré a decir que esta muestra humana pertenece a la familia japética, diseminada desde las Indias hasta los límites de la Europa occidental. No sonrían, señores. Nadie sonreía, pero el profesor tenía tal hábito de ver expansionarse los rostros durante sus doctas disertaciones. Sí, aquí tenemos un hombre fósil contemporáneo de los mastodontes, cuyos esqueletos llenan este anfiteatro. Pero no voy a decirles por qué camino ha llegado aquí, cómo se han deslizado hasta esta enorme cavidad del globo, las capas donde estaban enterrado. Sin duda, en la época cuaternaria, todavía se manifestaban perturbaciones considerables en la corteza terrestre. El enfriamiento continuo del globo producía fracturas, hendiduras, fallas, por las que verosímilmente caía una parte del terreno superior. No quiero pronunciarme, pero en última instancia el hombre está ahí, rodeado por las obras de su mano, por esas hachas, por esos sílex tallados que constituyeron la edad de piedra. Y a menos que haya venido aquí como simple turista, como pionero de la ciencia no puedo poner en duda la autenticidad de su antiguo origen.
El profesor se calló y yo estallé en unánimes aplausos. Por otra parte, mi tío tenía razón, y personas más sabias que su sobrino se habrían visto la imposibilidad de llevarle la contraria. Otro indicio más: aquel cuerpo fosilizado no era el único del inmenso osario. A cada paso que dábamos en aquel polvo encontrábamos nuevos cuerpos, y mi tío pudo escoger la más maravillosa de aquellas muestras para convencer a los incrédulos. En verdad era un sorprendente espectáculo el de aquellas generaciones de hombres y animales confundidos en su cementerio, pero se presentaba un problema grave que no osábamos resolver. Aquellos seres animados habían deslizado hasta allí por una convulsión del suelo hacia las orillas del mar de Lindenbrock cuando ya estaban reducidos a polvo, o más bien vivieron allí, en aquel mundo subterráneo, bajo aquel cielo ficticio, naciendo y muriendo como los habitantes de la tierra. Hasta entonces, solo los monstruos marinos, solo los peces habían aparecido vivos ante nosotros. ¿Qué hombre del abismo vagaba aún por aquellas playas desiertas? Capítulo 39. Todavía durante media hora más hollaron nuestros pies aquellas capas de esqueletos. Seguíamos hacia adelante impulsados por una curiosidad ardiente. ¿Qué otras maravillas encerraba aquella caverna? ¿Qué tesoros para la ciencia? Mi mirada esperaba cualquier sorpresa. Mi imaginación estaba abierta a asombrarse de todo. Las orillas del mar habían desaparecido hacía mucho tiempo detrás de las colinas del osario. El imprudente profesor, sin la menor inquietud por perderse, me arrastraba a lo lejos. Avanzábamos en silencio, bañados por ondas eléctricas. Por un fenómeno que no puedo explicar y gracias a su difusión completa entonces, la luz iluminaba de un modo uniforme las diversas caras de los objetos. Su foco no estaba en ningún punto determinado del espacio y no producía ningún efecto de sombra. Habríamos podido creernos en pleno mediodía de un día de verano en las regiones ecuatoriales, bajo los rayos verticales del sol. Todo vapor había desaparecido. Las rocas, las montañas lejanas, algunas masas oscuras de confusos bosques adoptaban un extraño aspecto bajo la uniforme distribución del fluido luminoso. Nos parecíamos al fantástico personaje de Hoffman que perdió su sombra. Tras una caminata de 1 milla, apareció el límite de un inmenso bosque, pero no uno de aquellos bosques de hongos cercanos a Puerto Gruben. Era la vegetación de la época terciaria en toda su magnificencia. Grandes palmeras de especies hoy desaparecidas, soberbios palmacitos, pinos, tejos, cipreses y tuyas representaban a la familia de las coníferas y se unían entre sí por una red de lianas inextricables. Una alfombra de musgos y de hepáticas revestía blandamente el suelo. Algunos arroyos murmuraban bajo aquellas umbrías, poco dignas de tal nombre, puesto que no producían sombra. En sus bordes crecían helechos arborescentes, semejantes a los de los cálidos invernaderos del globo habitado. Solo les faltaba el color a aquellos árboles, a los arbustos y a las plantas privadas del vivificante calor del sol. Todo se confundía en un tinte uniforme, parduzco y como pasado. Las hojas estaban desprovistas de verdor y las mismas flores, tan numerosas en la época terciaria que las vio nacer, sin colores y sin perfumes, parecían hechas de un papel descolorido por la acción de la atmósfera. Mi tío Lindenbrock se aventuró bajo aquella gigantesca espesura. Yo le seguí, no sin cierta aprehensión. Si la naturaleza había producido allí una alimentación vegetal, ¿por qué no iban a existir mamíferos temibles? En los amplios claros que dejaban los árboles abatidos y roídos por el tiempo, vi leguminosas, acerinas, rubiáceas y 1000 arbustos comestibles, caros a los rumiantes de todos los períodos. Luego aparecían, confundidos y entremezclados, árboles de comarcas diferentes de la superficie del globo. La encina creciendo junto a la palmera, el eucalipto australiano apoyándose en el abeto de Noruega, el abedul del norte confundiendo sus ramas con las de los cauris neozelandés. Aquello era como para volver locos a los clasificadores más ingeniosos de la botánica terrestre. De pronto me detuve. Agarré a mi tío. La luz difusa permitía percibir los menores objetos en lo profundo del bosque.
Había creído ver... No, realmente veía con mis propios ojos formas inmensas agitarse bajo los árboles. En efecto, eran animales gigantescos. Todo un rebaño de mastodontes, y ya no fósiles, sino vivos, y semejantes a aquellos cuyos restos fueron descubiertos en 1801 en las zonas pantanosas de Ohio. Veía a aquellos grandes elefantes cuyas trompas bullían bajo los árboles como una legión de serpientes. Oía el ruido de sus largas defensas al perforar el marfil los viejos troncos. Las ramas crujían y las hojas, arrancadas en cantidades considerables, se abismaban en las vastas fauces de aquellos monstruos. Al fin se realizaba el sueño en el que yo había visto renacer todo ese mundo de los tiempos prehistóricos, las épocas terciaria y cuaternaria. Estábamos solos en las entrañas del globo, a merced de sus feroces habitantes. Mi tío miraba. «Vamos», dijo de golpe cogiéndome por el brazo. «Adelante, adelante». No, estamos sin armas, tío. ¿Qué haríamos en medio de ese rebaño de cuadrúpedos gigantes? Vamos, tío, vamos». Ninguna criatura humana podría ser inmune a la cólera de estos monstruos. «Ninguna criatura humana. ¡Ja! Te engañas, Axel. Mira allí. Me parece ver un ser vivo, un ser semejante a nosotros. Un hombre». Yo miré encogiéndome de hombros y decidido a llevar la incredulidad hasta sus últimos límites. Pero por incrédulo que fuera, hube de rendirme a la evidencia. En efecto, a menos de un cuarto de milla, apoyado en el tronco de un enorme cauris, un ser humano, un proteo de aquellas comarcas subterráneas, un nuevo hijo de Neptuno, guardaba aquel numerosísimo rebaño de mastodontes. Sí, in manior ipse. Ya no se trataba del ser fósil cuyo cadáver habíamos levantado en el osario. Era un gigante capaz de combatir con aquellos monstruos. Su talla superaba los 12 pies. Su cabeza, tan grande como la de un búfalo, desaparecía en la maraña de una cabellera inculta. Se hubiera dicho que era una auténtica crin, semejante a la del elefante de las primeras edades. Blandía en la mano una rama enorme, digno cayado de aquel pastor antediluviano. Nos habíamos quedado inmóviles, estupefactos, pero podíamos ser vistos. Había que huir. «Vamos, vamos», exclamaba yo arrastrando a mi tío, que por primera vez se dejó llevar. Un cuarto de hora más tarde estábamos fuera de la vista de aquel temible enemigo. Y ahora que pienso tranquilamente en ella, ahora que la calma ha vuelto a mi espíritu, que han transcurrido meses desde ese extraño y sobrenatural encuentro, ¿qué pensar? ¿Qué creer? No, es imposible. Nuestros sentidos se engañaron, nuestros ojos no vieron lo que veían. No hay criaturas humanas en ese mundo subterráneo. Ninguna generación de hombres habita esas cavernas inferiores del globo sin preocuparse de los habitantes de su superficie, sin comunicación con ellos. Es insensato, profundamente insensato. Prefiero admitir la existencia de algún animal cuya estructura se parezca a la estructura humana, de un mono de las primeras épocas geológicas, protopiteco o mesopiteco, semejante al que descubrió el señor Lartet en el yacimiento de Sansan. Pero aquel superaba por su tamaño todas las medidas dadas por la paleontología moderna. No importa, un mono, sí, un mono, por inverosímil que sea. Pero un hombre vivo y con él toda una generación hundida en las entrañas de la tierra, jamás. Mientras tanto, habíamos dejado el bosque claro y luminoso, mudos de asombro, abrumados bajo una estupefacción que rayaba en el embrutecimiento. Corríamos a nuestro pesar. Era una verdadera fuga, semejante a esos arrebatos espantosos que se sufren en ciertas pesadillas. Instintivamente volvíamos hacia el mar Lindenbrock y no sé qué divagaciones habrían dominado mi espíritu si una preocupación no me hubiera devuelto a observaciones más prácticas. Aunque estuviera seguro de hollar un suelo enteramente virgen de nuestros pasos, distinguía montones de rocas cuya forma recordaba a las de Puerto Gruben. Aquello confirmaba, además, la indicación de la brújula y nuestro regreso involuntario al norte del mar Lindenbrock.
En ocasiones era como para volverse loco. Riachuelos y cascadas caían por centenares de los salientes de las peñas. Creía ver de nuevo la capa de Surtambrandur, a nuestro fiel Hans Bach y la gruta donde yo había vuelto a la vida. Luego, algunos pasos más allá, la disposición de los contrafuertes, la aparición de un riachuelo, el perfil sorprendente de una piedra se sumían en la duda. Hice partícipe a mi tío de mi indecisión. Dudó como yo. No podía orientarse en medio de aquel panorama uniforme. Bueno, evidentemente no hemos atracado en nuestro punto de partida. La tempestad nos ha traído un poco más abajo y siguiendo la orilla volveremos a Puerto Gruben. En tal caso, es inútil proseguir esta exploración y lo mejor será regresar a la balsa. Pero no te equivocas, Axel. Es difícil pronunciarse, tío, porque todas estas rocas se parecen. Sin embargo, creo reconocer el promontorio a cuyo pie construyó Hans la embarcación. Debemos estar cerca del puerto, si es que no es este, añadí examinando una pequeña ensenada que creía reconocer. No, Axel, por lo menos encontraríamos nuestras propias huellas y no veo nada. Pero yo sí, exclamé lanzándome hacia un objeto que brillaba en la arena. ¿Qué es? Esto. Y mostré a mi tío un puñal cubierto de herrumbre que acababa de recoger. Vaya, o sea que habías traído esa arma contigo. Yo, no, nada de eso, pero tú, no que yo sepa. Este objeto jamás ha sido de mi propiedad. Vaya, esto sí que es raro, ¿no? No, es muy sencillo, Axel. Los islandeses tienen a menudo armas de esta especie, y Hans, a quien pertenece, la habrá perdido. Yo moví la cabeza. Hans no había tenido nunca aquel puñal. Tiene que ser el arma de algún guerrero antediluviano, de un contemporáneo de ese gigantesco pastor. No puede ser. No es una herramienta de la edad de piedra, ni siquiera de la edad de bronce. Esta hoja es de acero. Mi tío me detuvo en seco cuando iniciaba aquel camino al que me arrastraba una nueva divagación, y en tono frío me dijo: «Calma, Axel, calma, y recupera la razón. Este puñal es un arma del siglo XVI, una verdadera daga, de aquellas que los gentilhombres llevaban al cinto para dar el golpe de gracia. Es de origen español. No te pertenece a ti, ni a mí, ni al cazador, ni siquiera a los seres humanos que quizá vivan en las entrañas del globo. ¿Quieres decir que...? Mira, no se ha mellado así hundiéndose en la garganta de las personas. Su hoja está cubierta de una capa de herrumbre que no data de un día o de un año, ni tampoco de un siglo». Siguiendo su costumbre, el profesor se animaba, dejándose arrastrar por su imaginación. «Axel, estamos en el camino de un gran descubrimiento. Esta hoja ha permanecido abandonada sobre la arena desde hace 100, 200, 300 años y se ha mellado en las rocas de este mar subterráneo. Pero no ha venido sola. No se ha mellado sola. Alguien nos ha precedido. Sí, un hombre. Y ese hombre ha grabado su nombre con este puñal. Ese hombre ha querido marcar una vez más con la mano la ruta del centro. Busquemos, busquemos». Y profundamente interesados recorrimos la alta muralla, indagando en las menores fisuras que pudieran convertirse en galería. Llegamos así a un lugar en que la orilla se estrechaba. El mar casi iba a bañar el pie de los contrafuertes, dejando un pasadizo de una toesa de ancho como máximo. Entre dos salientes de roca se percibía la entrada de un túnel oscuro. Allí, sobre una placa de granito, aparecían dos letras misteriosas medio roídas, las dos iniciales del audaz y fantástico viajero. Ese, Arne Saknussemm. Siempre Arne Saknussemm. Capítulo 40. Desde el comienzo del viaje yo había visto muchas cosas sorprendentes. Debía creerme a salvo de sorpresas y ahito de maravillas.
Sin embargo, a la vista de aquellas 2 letras grabadas allí desde hacía 300 años, me quedé en un estado de pasmo cercano a la estupidez. No solo se leía en la roca la firma del sabio alquimista, sino que sellaba entre mis manos el estilete que las había trazado. A menos que fuera un augurio de mala fe, no podía tener en duda la existencia del viajero y la realidad de su viaje. Mientras agitaban en mi cabeza estas reflexiones, el profesor Lindenbrock se dejaba arrastrar a un arrebato ditrámbico en honor de Arne Saknussemm. ¡Ay, maravilloso genio! No has olvidado nada de lo que debía abrir a otros mortales, las rutas de la corteza terrestre, y tus semejantes pueden encontrar las huellas que tus pies dejaron hace 300 años en el fondo de estos oscuros subterráneos. Has destinado a otras miradas distintas a la tuya la contemplación de estas maravillas. Tu nombre, grabado de etapa en etapa, conduce directamente a su meta al viajero, suficientemente audaz para seguirte. Y el centro mismo de nuestro planeta igualmente estará señalado por tu propia mano. Pues bien, también yo iré a firmar con mi nombre esa última página de granito. Pero desde ahora, este cabo visto por ti, junto a este mar por ti descubierto, ha de llamarse para siempre Cabo Saknussemm. Esto es poco más o menos lo que oí, y me sentí ganado por el entusiasmo que respiraban aquellas palabras. Un fuego interior se reanimó en mi pecho. Me olvidé de todo, tanto de los peligros del viaje de ida como de los de vuelta. Lo que otro había hecho también quería hacerlo yo, y nada de lo que fuera humano me parecía imposible. «¡Vamos, vamos, adelante!», exclamé. Ya me lanzaba hacia la sombría galería cuando el profesor me detuvo, y él, el hombre de los arrebatos, me aconsejó paciencia y sangre fría. «Volvamos primero en busca de Hans y traigamos la balsa a este sitio». Obedecí aquella orden no sin desagrado y me deslicé rápidamente por entre las rocas de la orilla. «Tío, ¿no creerías que hasta ahora nos ha ayudado mucho las circunstancias?» «¿Tú crees eso, Axel?» «Pero claro que sí. Hasta la tempestad nos ha puesto en el camino acertado. Bendita sea la tormenta. Nos ha traído a esta costa de la que el buen tiempo nos hubiera alejado. Supongamos por un instante que hubiéramos tocado con nuestra proa, con la proa de una balsa, las orillas meridionales del mar Lindenbrock. ¿Qué habría sido de nosotros? El nombre de Saknussemm no habría aparecido ante nuestros ojos y ahora estaríamos abandonados en una playa sin salida». «Sí, Axel, hay algo de providencial en el hecho de que, bogando hacia el sur, hayamos vuelto precisamente al norte y al cabo Saknussemm. Debo decir que es más que sorprendente, y que hay algo cuya explicación se me escapa por completo». «¿Y qué importa? No hay que explicar los hechos y no aprovecharlos». «Sin duda, muchachos, sin duda. Pero vamos a seguir la ruta del norte, pasaremos bajo las comarcas septentrionales de Europa, Suecia, Siberia, yo qué sé, en lugar de hundirnos bajo los desiertos de África o las olas del océano, y no quiero saber más». «Sí, Axel, tienes razón. Y todo va lo mejor posible, puesto que abandonamos este mar horizontal, que no podía llevarnos a ninguna parte. Vamos a descender, siempre descender. ¿Sabes que para llegar al centro del globo no quedan más que 1500 leguas? Bah, realmente no merece la pena hablar de ello. En marcha, tío, en marcha». Aún no se habían extinguido aquellas insensatas palabras cuando nos reunimos con el cazador. Todo estaba preparado para una partida inmediata. No quedaba ni un bulto sin embarcar. Ocupamos nuestro sitio en la balsa y con la vela izada, Hans se dirigió hacia el cabo Saknussemm siguiendo la costa. El viento no era favorable a un género de embarcación que no podía aprovecharlo. Por eso, en muchos lugares, hubo que avanzar con la ayuda de los bastones. A menudo nos obligaron a dar rodeos bastante largos las rocas que salían a flor de agua. Por fin, después de 3 horas de navegación, es decir, hacia las 6 de la tarde, alcanzábamos un lugar propicio para el desembarco. Salté a tierra seguido por mi tío y el islandés. Aquella travesía no me había apaciguado. Al contrario, me propuse quemar nuestras naves a fin de cortar cualquier retirada. Pero mi tío se opuso. Le encontré singularmente tibio. «Al menos partamos sin perder un instante».
Sí, muchachos, sí, pero antes examinemos esta nueva galería a fin de saber si tenemos que preparar nuestras escalas. Mi tío puso su aparato de Runkford en actividad. Abandonamos la balsa atada a la orilla. Además, la abertura del túnel no estaba ni a 20 pasos de allí, y nuestra pequeña tropa, conmigo a la cabeza, se dirigió hacia ella sin pérdida de tiempo. El orificio, casi circular, presentaba un diámetro de 5 pies aproximadamente. El sombrío pasadizo estaba tallado en la roca viva y cuidadosamente barnizado por las materias eruptivas a las que antaño daba salida. Por su parte inferior rozaba el suelo, de forma que pudimos penetrar en él sin ninguna dificultad. Seguíamos un plano casi horizontal, cuando, al cabo de 6 pasos, nuestra marcha fue interrumpida por la interposición de un enorme bloque. ¡Ah, maldita roca!, exclamé encolerizado, viéndome detenido de pronto por un obstáculo infranqueable. Por más que buscamos a derecha e izquierda, arriba y abajo, no existía ningún paso, ninguna bifurcación. Experimenté un vivo desaliento, no queriendo admitir la realidad del obstáculo. Me agaché, miré debajo del bloque. Ningún intersticio. Encima, la misma barrera de granito. Hans llevó la luz de la lámpara a todos los puntos de la pared, pero esa no ofrecía solución de continuidad. Había que renunciar a toda esperanza de pasar. Yo me había sentado en el suelo, mi tío recorría el corredor a zancadas. Entonces, Saknussemm, sí, ¿se había detenido por esta puerta de piedra? No. Ese trozo de roca ha taponado el paso repentinamente a consecuencia de un desprendimiento o por alguno de esos fenómenos magnéticos que agitan la corteza terrestre. Entre el regreso de Saknussemm y la caída de este bloque han transcurrido muchos años. ¿No es evidente que esta galería fuera antaño el camino de las lavas y que entonces las materias eruptivas circulaban por ella libremente? Mira, tío, hay fisuras recientes que surcan este techo de granito. Está hecho de piezas amontonadas, de piedras enormes, como si la mano de algún gigante hubiera trabajado en esta construcción. Pero un día, el empuje fue más fuerte y el bloque, semejante a una clave de bóveda que quedará suelta, se deslizó hasta el suelo obstruyendo el paso. Es un obstáculo accidental que Saknussemm no encontró, y si nosotros no lo superamos, somos indignos de llegar al centro de la Tierra. Así hablaba yo. El espíritu del profesor había pasado por entero a mi cuerpo. Me inspiraba el genio de los descubrimientos. Olvidaba el pasado, despreciaba el futuro. Para mí ya no existía nada en la superficie de aquel esferoide en cuyo seno me había internado, ni las ciudades, los campos, Hamburgo, Königstrasse o mi pobre Gruben, que debía creerme perdido en las entrañas de la tierra. Y bien, abrámonos camino a golpes de piquete y de pico. Derribemos estas murallas. Es demasiado duro para un pico. Entonces la piqueta. Demasiado ancho para la piqueta. Entonces, pues bien, la pólvora, la mina. Minemos y hagamos saltar el obstáculo. ¡La pólvora! Sí, solo se trata de romper una esquina de la roca, ¿no? Hans, manos a la obra. El islandés volvió a la balsa y pronto regresó con un pico del que se sirvió para cavar un agujero. No era trabajo fácil. Se trataba de hacer un hueco lo bastante considerable para contener 50 libras de fulmicotón, cuyo poder expansivo es 4 veces mayor que el de la pólvora de los cañones. Yo estaba prodigiosamente sobreexcitado al máximo. Mientras Hans trabajaba, ayudaba a mi tío a preparar una larga mecha hecha con pólvora mojada y encerrada en una manguera de tela. «Vamos a pasar, ya verás que sí. Pasaremos», repetía mi tío. A medianoche, nuestro trabajo de minero quedó completamente acabado. La carga de fulmicotón se encontraba metida en el agujero y la mecha que recorría el túnel venía a desembocar afuera. Una chispa bastaba para poner ahora en actividad aquel formidable ingenio. «Hasta mañana», dijo el profesor. Tuve que resignarme y esperar todavía durante 6 largas horas. Capítulo 41. El día siguiente, jueves 27 de agosto,
Fue una fecha célebre en aquel viaje subterráneo. No me viene a la memoria sin que el espanto haga palpitar aún mi corazón. A partir de ese momento, nuestra razón, nuestro juicio, nuestra inteligencia no tienen pesos en los acontecimientos y vamos a convertirnos en juguete de los fenómenos de la Tierra. A las 6 estábamos en pie. Se acercaba el momento de abrir un paso a través de la corteza de granito mediante la pólvora. Solicité el honor de prender fuego a la mecha. Hecho esto, debía reunirme con mis compañeros en la balsa, que aún no había sido descargada. Luego nos haríamos a la mar, a fin de precavernos de los peligros de la explosión, cuyos efectos podía ocurrir que no se concentraran en el interior del macizo. Según nuestros cálculos, la mecha debía arder durante 10 minutos antes de que el fuego alcanzara la pólvora. Tenía pues el tiempo necesario para regresar a la balsa. Me preparé para cumplir mi papel, no sin cierta emoción. Tras una rápida comida, mi tío y el cazador se embarcaron mientras yo me quedaba en la orilla. Iba provisto de una linterna encendida que debía servirme para prender la mecha. «Vamos, hijo, y vuelve a reunirte con nosotros inmediatamente». «Tranquilo, tío, no me entretendré en el camino». Me dirigí al punto hacia el orificio de la galería. Abrí mi linterna y tomé el extremo de la mecha. El profesor tenía su cronómetro en la mano. «¿Estás preparado?» «Lo estoy». «Pues bien. ¡Fuego, muchacho!». Rápidamente metí la mecha en la llama. Al contacto se produjo un chisporroteo y volví a la orilla corriendo. «Embarca y naveguemos». Con un vigoroso empujón, Hans nos lanzó al mar. La balsa se alejó una veintena de toesas. Era un momento emocionante. El profesor seguía con la mirada a la aguja del cronómetro. «Todavía quedan 5 minutos. 4, 3. Mi pulso marcaba los segundos. 2, 1. «Desmorónense, montañas de granito». ¿Qué sucedió entonces? Creo que no oí el ruido de la detonación, pero la forma de las rocas se modificó súbitamente ante mis ojos, se separaron como un telón. Percibí un insondable abismo que se abría en plena orilla. El mar, llevado por el vértigo, no fue más que una ola enorme, a cuyo lomo la balsa perpendicularmente se elevó. Los 3 fuimos derribados. En menos de un segundo, la luz se dio al sitio a la más profunda oscuridad. Luego sentí que me faltaba apoyo sólido, no a mis pies, sino a la balsa. Creo que se iba a pique. Hubiera querido dirigir la palabra a mi tío, pero el bramido de las aguas le habría impedido oírme. A pesar de las tinieblas, el ruido, la sorpresa y la emoción, pude comprender lo que acababa de ocurrir. Al otro lado de la roca volada había un abismo. La explosión había determinado una especie de terremoto en el que el suelo cortado por grietas. El precipicio se había abierto y el mar, convertido en torrente, nos arrastraba consigo. Me creí perdido. Pasaron así 1, 2 horas, qué sé yo. Nos estrechábamos codo con codo, nos sosteníamos con las manos para no salir precipitados fuera de la balsa. Se producían choques de extremada violencia cuando golpeaba contra el muro. Sin embargo, esos encontronazos eran raros, de lo que deduje que la galería se ampliaba considerablemente. Sin duda alguna, aquel era el camino de Saknussemm, pero en lugar de descender solos, con nuestra imprudencia habíamos arrastrado todo un mar con nosotros. Como se comprenderá, esas ideas se revelaron a mi espíritu de forma vaga y a oscuras. A duras penas las asociaba entre sí durante aquella carrera vertiginosa que se parecía a una caída. A juzgar por el aire que me azotaba la cara, la velocidad debía sobrepasar a la de los trenes más rápidos. Por tanto, era imposible encender una antorcha en aquellas condiciones. Y nuestro último aparato eléctrico se había roto en el momento de la explosión. De manera que tuve una gran sorpresa al ver brillar una luz a mi lado. El rostro tranquilo de Hans se iluminó. El hábil cazador había logrado encender la linterna y, aunque su llama vacilara hasta apagarse, lanzó alguna luz en la espantosa oscuridad. El túnel era amplio.
Tenía yo razón al juzgarlo así. La insuficiente claridad no nos permitía ver sus dos paredes al mismo tiempo. La pendiente de las aguas que nos arrastraban superaba la de los rápidos más turbulentos de América. Su superficie parecía hecha de un haz de flechas líquidas disparadas con una potencia extraordinaria. No puedo transcribir mi impresión mediante una comparación más justa. La balsa, atrapada en algunos remolinos, navegaba a veces dando vueltas. Cuando se acercaban a las paredes de la galería, yo proyectaba hacia allí la luz de la linterna y podía juzgar su rapidez al ver los salientes de la roca convertirse en rasgos continuos, de forma que estábamos encerrados en una red de líneas movedizas. Estimé que nuestra velocidad debía alcanzar 30 leguas por hora. Mi tío y yo nos mirábamos despavoridos, agarrados a un trozo del mástil, que en el momento de la catástrofe se había roto de cuajo. Dábamos la espalda al aire a fin de no ser ahogados por aquel vertiginoso movimiento que ninguna fuerza humana podía sujetar. Mientras tanto, pasaban las horas. La situación no cambiaba, pero un incidente vino a complicarla. Al tratar de poner un poco de orden en el cargamento, vi que la mayoría de los objetos embarcados había desaparecido en el momento de la explosión, cuando el mar se abalanzó contra nosotros con tanta violencia. Quise saber exactamente a qué atenerme sobre nuestros recursos y linterna en mano comencé mis indagaciones. De nuestros instrumentos no quedaban más que la brújula y el cronómetro. Las escalas y las cuerdas se reducían a un cabo de cable enrollado alrededor del trozo del mástil. No quedaba ni una sola herramienta. Piquetas, picos, martillos y, desgracia irreparable, solo teníamos víveres para un día. Registré hasta el menor resquicio de la balsa, todos los rincones formados por los troncos y la unión de las planchas. Nada. Nuestras provisiones consistían únicamente en un trozo de carne seca y algunas galletas. Miré con aire estúpido. No quería comprender. Y sin embargo, ¿de qué peligro me preocupaba? Aunque los víveres hubieran sido suficientes para meses o para años, ¿cómo salir de los abismos a donde nos arrastraba aquel irresistible torrente? ¿Por qué temer los tormentos del hambre cuando la muerte se aparecía bajo tantas otras formas? ¿Morir de inanición? ¿Tendríamos tiempo acaso? Sin embargo, por una inexplicable extravagancia de la imaginación, olvidé el peligro inmediato ante las amenazas del futuro, que se me aparecieron en todo su horror. Además, tal vez pudiéramos escapar de los furores del torrente y volver a la superficie del globo. ¿Cómo? No lo sé. ¿Dónde? ¿Qué importa? Una posibilidad sobre 1000 es siempre una posibilidad, mientras que la muerte por hambre no nos dejaba la más mínima posibilidad de esperanza, por muy pequeña que fuera. Se me ocurrió decirle todo a mi tío, mostrarle a qué indigencia nos veíamos reducidos y hacer el cálculo exacto del tiempo que nos quedaba por vivir. Pero tuve el valor de callarme. Quería que conservara toda su sangre fría. En aquel momento, la luz de la linterna disminuyó poco a poco y se apagó por completo. La mecha había ardido hasta el final. La oscuridad volvió a hacerse absoluta. Ni siquiera podíamos pensar en disipar aquellas tinieblas impenetrables. Solo quedaba una antorcha, pero no hubiera podido mantenerse encendida. Entonces, como un niño, cerré los ojos para no ver la oscuridad. Tras un lapso de tiempo bastante largo, aumentó la velocidad de nuestra carrera. Me di cuenta por el roce del aire en mi cara. La inclinación de las aguas se volvía excesiva. Creo en verdad que no nos deslizábamos, nos hundíamos. Tenía la impresión de una caída casi vertical. La mano de mi tío y la de Hans, aferradas a mis brazos, me retenían con vigor. De pronto, después de un tiempo incalculable, sentí como un golpe. La barca no había chocado contra un cuerpo duro, pero se había detenido súbitamente en su carrera. Una tromba de agua, una inmensa columna líquida se abatió sobre su superficie. Me sentí asfixiado, me ahogaba. Pero aquella inundación repentina no duró mucho. Pocos segundos después me encontré al aire libre, que aspiré a pleno pulmón. Mi tío y Hans me apretaban el brazo hasta romperlo, y la balsa seguía sosteniéndonos a los tres. Capítulo 42. Supongo que entonces debían ser las 10 de la noche. Tras aquel último asalto, el primer sentido que me funcionó fue el del oído.
Casi inmediatamente, porque fue un auténtico acto de audición, escuché hacerse el silencio en la galería tras aquellos bramidos que llenaban mi cabeza desde hacía largas horas. Por fin llegaron como un murmullo estas palabras de mi tío. «¡Subimos!». «¿Qué quieres decir?». «Sí, subimos». Extendí el brazo, toqué la pared, mi mano quedó ensangrentada. Subíamos con extrema rapidez. ¡La antorcha! No sin dificultades, Hans consiguió encenderla, y la llama, manteniéndose de abajo arriba pese al movimiento ascensional, lanzó la suficiente claridad para iluminar toda la escena. «Es lo que pensaba. Estamos en un pozo estrecho que no tiene más de 4 toesas de diámetro. El agua, una vez que ha llegado al fondo del abismo, recupera su nivel y nos sube con ella. ¿A dónde? Lo ignoro, pero hay que estar preparados para lo que sea. Subimos a una velocidad que estimo en 2 toesas por segundo, o sea, 120 toesas por minuto, más de 3 leguas y media por hora. A esa marcha pronto se recorre el camino». Sí, si nada nos detiene y este pozo tiene una salida. Pero si está taponado y si el aire se comprime poco a poco bajo la presión de la columna de agua, ¿y si nos aplasta? «Axel», respondió el profesor con una calma total, «la situación es casi desesperada, pero hay algunas posibilidades de salvación y son las que estoy examinando. Podemos perecer en cualquier instante, pero también podemos salvarnos. Por tanto, estamos en condiciones de aprovechar las menores circunstancias. Pero, ¿qué hay que hacer? Reparar nuestras fuerzas comiendo». Al oír esas palabras, miré a mi tío asustado. Lo que no había querido confesarle tenía que decírselo por fin. «¿Comer?». «Sí, y sin tardanza». El profesor añadió algunas palabras en danés. Hans sacudió la cabeza. «¿Cómo? ¿Se han perdido nuestras provisiones?». «Sí, tío, esos son los únicos víveres que nos quedan. Un trozo de carne seca para los 3. Mi tío me miraba sin querer comprender mis palabras. «¿Y bien? ¿Aún crees que podemos salvarnos?». Mi pregunta no obtuvo respuesta. Pasó una hora. Yo comenzaba a sentir un hambre violenta. Mis compañeros también sufrían, pero ninguno de nosotros se atrevía a tocar aquel miserable resto de alimentos. Mientras tanto, seguíamos subiendo con extrema rapidez. A veces el aire nos cortaba la respiración, como a los aeronautas cuya ascensión es demasiado rápida. Pero si estos sienten un frío proporcional a medida que se elevan en las capas atmosféricas, nosotros sufríamos un efecto absolutamente contrario. El calor aumentaba de modo inquietante y en aquel momento debía alcanzar los 40 grados. ¿Qué significaba semejante cambio? Hasta entonces, los hechos habían dado la razón a las teorías de Davy y de Lidenbrock. Condiciones particulares de rocas refractarias, electricidad y magnetismo habían modificado las leyes generales de la naturaleza, creando una temperatura moderada. Porque a mis ojos, la teoría del fuego central seguía siendo la única verdadera, la auténtica explicable. Íbamos a volver a un medio en el que aquellos fenómenos se cumplían en todo su rigor y en el que el calor reducía las rocas a un total estado de fusión. Eso es lo que me temía, y se lo dije al profesor. «Si no nos ahogamos, ni nos estrellamos, ni nos morimos de hambre, siempre nos queda la posibilidad de cocernos vivos». Se contentó con encogerse de hombros y volvió a sumirse en sus reflexiones. Transcurrió una hora, y salvo un ligero aumento de la temperatura, ningún accidente vino a modificar la situación. Por fin mi tío rompió el silencio. «Veamos, hay que tomar una decisión». «¿Tomar una decisión?». «Sí, hay que reparar nuestras fuerzas. Si tratamos de conservar esos restos de alimento, intentando prolongar nuestra existencia algunas horas, nos sentiremos débiles para el final». «Sí, hasta el final, que no se hará esperar». «Pero si se presenta una oportunidad de salvación, si es necesario un momento de acción, ¿dónde encontraremos las fuerzas para actuar si nos dejamos debilitar por la inanición?» «Tío, una vez devorado ese trozo de carne, ¿qué nos va a quedar?». «Nada más, Axel, nada». «Pero
¿Te alimentará más comerlo con los ojos? Esos razonamientos son los de un hombre sin voluntad, un ser sin energía. ¿Todavía te quedan esperanzas? Sí. ¿Cómo? ¿Todavía crees que existe alguna posibilidad de salvación? Sí, desde luego. Mientras el corazón me palpite, mientras la carne vibre, no admito que un ser dotado de voluntad permita que la desesperación anide en él. Vaya palabras. El hombre que las pronunciaba en semejantes circunstancias era, desde luego, de un temple poco común. En fin, ¿qué pretendes hacer? Comer lo que queda de alimento hasta la última migaja y reparar nuestras fuerzas perdidas. Esa comida será la última, de acuerdo, pero al menos, en lugar de estar agotados, nos convertiremos de nuevo en hombres. Está bien, comamos. Mi tío tomó entonces el trozo de carne y algunas galletas escapadas al naufragio. Hizo 3 partes iguales y las distribuyó. Aproximadamente era 1 libra de alimento para cada uno. El profesor comió con avidez, con una especie de arrebato febril. Yo, sin placer, pese a mi hambre, casi con repugnancia. Hans, tranquila, moderadamente, masticando sin ruido pequeños bocados, saboreándolos con la calma de un hombre a quien las preocupaciones por el futuro no podían inquietar. Husmeando, había encontrado una cantimplora medio llena de ginebra. Nos la ofreció, y ese líquido bienhechor tuvo el poder de reanimarme un poco. Fortlafig, dijo Hans bebiendo a su vez. Excelente, respondió mi tío. Yo había recobrado algo de esperanza, pero nuestra última comida acababa de finalizar. Eran entonces las 5 de la mañana. El hombre está hecho de tal forma que su salud es un efecto puramente negativo. Una vez satisfecha la necesidad de comer, difícilmente se figura los horrores del hambre. Tiene que sentirlos para comprenderlos. Por eso, al salir de un largo ayuno, algunos bocados de galletas y carne triunfaron sobre nuestros pasados sufrimientos. Mientras tanto, después de esta comida, cada cual se dejó llevar por sus reflexiones. ¿En qué pensaba Hans, aquel hombre del extremo occidente que dominaba la resignación fatalista de los orientales? Por lo que a mí se refiere, mis pensamientos solo estaban hechos de recuerdos, y esos me devolvían a la superficie del globo que jamás hubiera debido abandonar. La casa de Königstrasse, mi pobre Gruben, nuestra fiel Martha, pasaron como visiones ante mis ojos, y en los lúgubres gruñidos que corrían a través del macizo, yo creía oír el ruido de las ciudades de la tierra. En cuanto a mi tío, siempre en su tarea, con la antorcha en la mano, examinaba atentamente la naturaleza de los terrenos. Trataba de reconocer su situación mediante la observación de las capas superpuestas. Aquel cálculo, o mejor, aquella estimación, no podía ser sino una muy aproximada. Pero un sabio es siempre un sabio cuando consigue conservar la sangre fría, y desde luego el profesor Lidenbrock poseía esa cualidad en un grado poco común. Le oí murmurar algunas palabras de la ciencia geológica. Las comprendía y me interesaba a mi pesar en aquel estudio supremo. Granito, eruptivo. Todavía estamos en la época primitiva, pero subimos, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Él seguía esperando. Con su mano tanteaba la pared vertical, y algunos instantes más tarde proseguía de la siguiente forma. Aquí tenemos a los gneis, y aquí a los micaesquitos. Bueno, pronto vendrán los terrenos de la época de transición, y entonces... ¿Qué quería decir el profesor? ¿Podía medir el espesor de la corteza terrestre suspendida sobre nuestra cabeza? ¿Poseía algún medio para hacer aquel cálculo? No, carecía de manómetro y ninguna estimación podía suplirlo. Mientras tanto, la temperatura aumentaba sin cesar y yo me sentía bañado de sudor en medio de una atmósfera ardiente. No podía compararla más que con el calor despedido por los hornos de una fundición a la hora del vaciado. Poco a poco, Hans, mi tío y yo tuvimos que quitarnos nuestras chaquetas y chalecos. Cualquier ropa se convertía en causa de malestar, por no decir de sufrimiento. ¿Subimos hacia un foco incandescente?, pregunté en el momento en que el calor aumentaba. No, es imposible.
Pero, este muro está ardiendo, le comenté mientras tanteaba la pared. En el momento en que pronuncié estas palabras, mi mano había rozado el agua y hube de retirarla a toda prisa. El agua está ardiendo también. Aquella vez el profesor solo respondió con un gesto de cólera. Entonces se apoderó de mi cerebro un invencible espanto y ya no lo abandonó. Tenía la sensación de una catástrofe próxima y tal como hubiera podido concebirla la imaginación más audaz. Una idea, al principio vaga, insegura, se tornaba certidumbre en mi mente. La rechacé, pero volvía con obstinación. No me atrevía a formularla. Sin embargo, algunas observaciones involuntarias determinaron mi convicción. A la luz dudosa de la antorcha, distinguí movimientos desordenados en las capas graníticas. Evidentemente iba a producirse un fenómeno en el que la electricidad jugaba un papel. Además estaban el calor excesivo y el agua hirviendo. Miré la brújula. Estaba loca. Capítulo 43. Sí, loca. La aguja saltaba de un polo a otro con bruscas sacudidas, recorría todos los puntos del cuadrante y giraba como si estuviera dominada por el vértigo. Sabía de sobra que, según las teorías más aceptadas, la corteza mineral del globo no está nunca en estado de reposo absoluto. Las modificaciones producidas por la descomposición de las materias internas, la agitación procedente de las grandes corrientes líquidas y la acción del magnetismo tienden a romperla constantemente, incluso aunque los seres diseminados por su superficie no sospechen su turbulencia. Por lo tanto, ese fenómeno me habría asustado de otra forma, o al menos no habría hecho nacer en mi mente una idea terrible. Pero otros acontecimientos, ciertos detalles sui generis, no me permitieron dudar más tiempo. Las detonaciones se multiplicaban con una intensidad espantosa. Solo podía compararlas con el ruido que harían un gran número de carruajes arrastrados rápidamente por el empedrado. Era como un trueno interminable. Además, me confirmaba en la opinión de la brújula enloquecida, sacudida por los fenómenos eléctricos. La corteza mineral amenazaba con quebrarse, los macizos graníticos parecían querer unirse, las grietas rellenarse, colmarse el vacío, y nosotros, pobres átomos, íbamos a ser aplastados en aquel formidable abrazo. ¡Tío! ¡Estamos perdidos! ¿De qué terror se trata ahora?, me respondió con una calma sorprendente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Observa esas paredes que se agitan, ese macizo que se disloca al calor tórrido, el agua que hierve, los vapores que se espesan, la aguja loca. Son todos los indicios de un terremoto. Mi tío movió lentamente la cabeza. ¿Un terremoto? Sí. Muchacho, creo que te equivocas. ¿Cómo? ¿No reconoces los síntomas? ¿De un terremoto? No, espero algo mejor. ¿Qué quieres decir? Una erupción, Axel. Una erupción. Estamos en la chimenea de un volcán en actividad. Eso creo. Y es lo mejor que puede pasarnos. Lo mejor que puede pasarnos. Mi tío se había vuelto loco. ¿Qué significaban aquellas palabras? ¿Por qué aquella calma y aquella sonrisa? Tío, pero estamos atrapados en una erupción. La fatalidad nos ha arrojado al camino de las lavas incandescentes, de las rocas en llamas, las aguas hirvientes y todas las materias eruptivas. Vamos a ser rechazados, expulsados, despedidos, vomitados, como quiera llamarlo. Espectadores al aire con trozos de rocas, lluvia de ceniza y escorias, en un torbellino de llamas. ¿Y es lo mejor que podría pasarnos? Sí, respondió el profesor mirándome por encima de sus gafas. Porque es la única posibilidad que tenemos de volver a la superficie de la Tierra. Pasaré sin detenerme por las 1000 ideas que se cruzaron en mi cerebro. Mi tío tenía razón, toda la razón, y jamás me pareció ni más audaz ni más convencido que en aquel momento en que esperaba y sopesaba con calma las posibilidades de una erupción. Mientras tanto, continuábamos subiendo. La noche transcurrió en ese movimiento ascensional. Aumentaba el estrépito circundante. Yo estaba casi completamente sofocado, ya que creía llegada mi última hora.
No obstante, la imaginación es tan extravagante que me entregué a una búsqueda infantil, viéndome obligado a soportar mis pensamientos, puesto que no los podía dominar. Era evidente que nos empujaba la fuerza de una erupción. La balsa flotaba sobre el agua hirviente, bajo la cual se encontraba una capa de lava, un conglomerado de rocas que en la cima del cráter se dispersarían en todas direcciones. Estábamos, por tanto, en la chimenea de un volcán. No había duda. Pero aquella vez, en lugar del Sneffels, que era un volcán apagado, se trataba de uno en plena actividad. Así que me pregunté cuál podría ser aquella montaña y en qué parte del mundo íbamos a ser expulsados. En las regiones septentrionales, eso tampoco ofrecía la menor duda. Antes de volverse loca, la brújula no había cambiado al respecto. Desde el cabo Saknussemm habíamos sido arrastrados directamente hacia el norte durante centenares de leguas. Ahora bien, ¿estábamos en Islandia? ¿Íbamos a ser lanzados por el cráter de Hekla o por uno de aquellos otros 7 montes ignívomes de la isla? En aquel paralelo y en un radio de 500 leguas, por el oeste solo recordaba los volcanes mal conocidos de la costa noroeste de América. Al este, nada más existía uno, el S, a 80 grados de latitud, en la isla de Jan Mayen, no lejos del Spitzberg. Desde luego, cráteres no faltaban, y los había lo bastante anchos como para vomitar todo un ejército. ¿Pero cuál nos serviría de salida? Es lo que trataba de adivinar. Por la mañana se aceleró el movimiento de ascensión. Cerca de la superficie del globo, el calor aumentaba en lugar de disminuir. Eso indicaba que era completamente local y que se debía a una influencia volcánica. No me cabían dudas acerca de nuestro género de locomoción. Una fuerza enorme, de una potencia de varios centenares de atmósferas, producidas por los vapores acumulados en el seno de la Tierra, nos empujaba de modo irresistible. Pero ¿a qué innumerables peligros nos exponía? Poco después, penetraron unos reflejos amarillos en la galería vertical, que se ensanchaba. A derecha e izquierda percibía corredores profundos semejantes a inmensos túneles por los que se escapaban espesos vapores. Lenguas de llamas lamían las paredes chisporroteando. «¡Mira, tío! ¡Mira!». «Bueno, son llamas sulfurosas. Es lo más lógico en una erupción. Pero, ¿y si nos envuelven? No nos envolverán. ¿Y si nos ahogamos? No nos ahogaremos. La galería se ensancha y si es preciso abandonaremos la balsa para refugiarnos en alguna grieta». ¿Y el agua? ¿Y el agua que sube? «Ya no hay agua, Axel, sino una especie de pasta de lava que nos sube con ella hasta el orificio del cráter». Efectivamente, la columna líquida había desaparecido para dejar su lugar a materias eruptivas bastante densas, aunque hirvientes. La temperatura se volvía insoportable. En aquella atmósfera, un termómetro había marcado más de 70 grados. El sudor me inundaba. Si no hubiera sido tan rápida, nos habríamos ahogado sin la menor duda. Sin embargo, el profesor no mantuvo su proposición de abandonar la balsa, e hizo bien. Aquellos troncos mal unidos ofrecían una superficie sólida, un punto de apoyo que en cualquier otra parte nos habría faltado. Hacia las 8 de la mañana se produjo un nuevo incidente por primera vez. El movimiento ascensional cesó de pronto. La embarcación quedó absolutamente inmóvil. ¿Qué sucedió?, pregunté, estremecido por aquella detención súbita, como por un choque. «Una parrada». ¿Se calmó la erupción? «Espero que no». Me levanté. Traté de ver a mi alrededor. Quizá la balsa, retenida por una saliente de roca, oponía una resistencia momentánea a la masa eruptiva. En tal caso, había que apresurarse a abandonarla cuanto antes. No era eso. La columna de cenizas, de escorias y de restos de piedra había dejado de subir. «Tío, ¿se va a interrumpir la erupción?». ¿Temes eso, muchacho? Tranquilízate. Este momento de calma no puede prolongarse. Hace 5 minutos que dura y dentro de poco proseguiremos nuestra marcha hacia el orificio del cráter». Mientras hablaba, el profesor consultaba su cronómetro. Se confirmaron sus pronósticos.
Pronto reanudó la balsa un movimiento rápido y desordenado que duró aproximadamente 2 minutos antes de detenerse de nuevo. Bueno, dentro de 10 minutos reanudará su camino. ¿10 minutos? Sí, estamos en un volcán cuya erupción es intermitente. Nos deja respirar con él. Estaba en lo cierto. En el minuto justo fuimos lanzados de nuevo con la mayor rapidez. Había que aferrarse a los troncos para no salir despedido fuera de la balsa. Luego, se frenó de impulso. Después he reflexionado sobre ese singular fenómeno sin hallarle una explicación suficiente. Sin embargo, me parece evidente que no ocupábamos la chimenea central del volcán, sino un conducto accesorio donde se dejaba sentir un efecto secundario. ¿Cuántas veces se repitió aquella maniobra? No sabría decirlo. Lo único que puedo afirmar es que cada vez que se reanudaba el movimiento, éramos empujados con más fuerza, pareciendo que nos arrastrara un verdadero proyectil. Durante los instantes de detención, nos ahogábamos. Cuando ascendíamos, el aire ardiente me cortaba la respiración. Por un momento pensé con voluptuosidad en encontrarme súbitamente en las regiones hiperbóreas, con un frío de 30 grados bajo cero. Mi imaginación sobreexcitada se paseaba por las llanuras de nieve de las comarcas árticas y ansiaba el momento en que me dejara rodar sobre las alfombras heladas del polo. Además, poco a poco se me iba la cabeza, rota por las reiteradas sacudidas. Sin los brazos de Hans, más de una vez me habría deshecho el cráneo contra la pared de granito. Por esta razón no he conservado ningún recuerdo preciso de lo que pasó durante las horas siguientes. Tengo la confusa sensación de detonaciones continuas, de la agitación del macizo, de un movimiento giratorio que se apoderó de la balsa. Onduló sobre olas de lava en medio de una lluvia de cenizas, la envolvieron llamas sonoras. El rostro de Hans se me apareció por última vez en un reflejo de incendio, y no tuve más sensación que el espantoso siniestro de los condenados a ser atados a la boca de un cañón, en el momento en que el disparo sale y dispersa sus miembros por el aire. Capítulo 44. Cuando volví a abrir los ojos, me sentí sujeto por la cintura por el brazo vigoroso del guía. Con la otra mano sostenía a mi tío. Yo no estaba herido de gravedad, solo exhausto por un agotamiento general. Me vi tendido en la ladera de una montaña, a 2 pasos de un abismo al que me habría precipitado el menor movimiento. Hans me había salvado de la muerte cuando rodaba por la falda del cráter. ¿Dónde estamos?, preguntó mi tío, que me pareció muy irritado por haber vuelto a tierra. El cazador se encogió de hombros en señal de ignorancia. ¿En Islandia? No, respondió Hans. ¿Cómo que no? Creo que Hans se equivoca. Tras las innumerables sorpresas de aquel viaje, nos estaba reservada todavía una mayor. Yo esperaba ver un cono cubierto de nieves eternas en medio de los áridos desiertos de las regiones septentrionales, bajo los pálidos rayos de un cielo polar, más allá de las latitudes más altas. Y contrariamente a todas estas previsiones, mi tío, el islandés y yo estábamos tumbados en la pendiente de una montaña calcinada por los ardores del sol, que nos devoraba con su fuego. No quería dar crédito a mis ojos, pero la realidad que abrazaba mi cuerpo era algo que no me permitía dudar. Habíamos salido semidesnudos del cráter y el astro radiante, del que no habíamos sabido nada desde hacía 2 meses, mostrándose con nosotros pródigo de luz y de calor, derramaba a oleadas una irradiación espléndida. Cuando mis ojos se acostumbraron al brillo del que habían sido desacostumbrados, los empleé para rectificar los errores de mi imaginación. Suponía que por lo menos nos hallábamos en Spitsberg, y no estaba de humor para desistir de ello fácilmente. El profesor fue el primero en tomar la palabra y dijo: En efecto, eso no se parece a Islandia. ¿Y la isla de Jan Mayen? Tampoco, muchacho. Eso no es un volcán del norte con sus colinas de granito y su caperruza de nieve. Pero... Mira, Axel, mira.
Por encima de nuestra cabeza, a 500 pies como máximo, se abría el cráter de un volcán por el que cada cuarto de hora, con una fortísima detonación, era lanzada una alta columna de llamas mezclada con piedra pómez, ceniza y lava. Yo sentía las convulsiones de la montaña, que respiraba como las ballenas, y de vez en cuando echaba fuego y aire por sus enormes respiraderos. Por debajo, las capas de materia eruptiva se extendían por una pendiente bastante pronunciada hasta una profundidad de 700 a 800 pies. Por lo tanto, el volcán solo alcanzaba una altura total de 300 toesas. Su base desaparecía en un auténtico ramillete de árboles verdes, entre los que distinguí olivos, higueras y viñas cargadas de uvas bermejas. No era ese el aspecto de las regiones árticas, había que aceptarlo. Cuando la mirada traspasaba aquel verde conjunto, se hundía enseguida en las aguas de un mar maravilloso, o quizá fuera un lago, que hacía de aquella tierra encantada una isla de apenas algunas leguas de ancho. Al levante se veía un pequeño puerto rodeado por algunas casas, y en el que unos navíos de forma peculiar se balanceaban a las ondulaciones de las azuladas olas. Más allá, sobresalían de la llanura líquida grupos de islote tan numerosos que parecían un enorme hormiguero. Hacia poniente bordeaban el horizonte unas costas lejanas. Sobre unas se perfilaban montañas azules de armoniosa conformación. Sobre otras, más alejadas, aparecía un cono prodigiosamente elevado, en cuya cima se agitaba un penacho de humo. En el norte, una inmensa extensión de agua brillaba bajo los rayos solares, dejando asomar aquí y allá la punta de una arboladura o la convexidad de una vela hinchada por el viento. Lo imprevisto de semejante espectáculo centuplicaba todavía más sus maravillosas bellezas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?, repetía yo a media voz. Hans cerraba los ojos con indiferencia y mi tío miraba sin comprender. Cualquiera que sea esta montaña, hace bastante calor. Las explosiones no paran y sería realmente lamentable haber salido de una erupción para recibir un trozo de roca en la cabeza. Descendamos y sabremos a qué atenernos. Además, me muero de hambre y de sed. Decididamente el profesor no era un espíritu contemplativo. Por lo que a mí se refiere, olvidándome de la necesidad y las fatigas, me habría quedado en aquel lugar todavía durante muchas horas, pero tuve que seguir a mis compañeros. El talud del volcán mostraba pendientes muy pronunciadas. Resbalábamos por auténticas ollas llenas de cenizas, evitando los riachuelos de lava que avanzaban como serpientes de fuego. Mientras descendíamos, yo hablaba con volubilidad, porque mi imaginación estaba demasiado rebosante para no derramarse en palabras. Estamos en Asia, en las costas de la India, en las islas de Malasia, en plena Oceanía. Hemos atravesado la mitad del globo para desembocar por los antípodas de Europa. Perro, ¿y la brújula? Sí, la brújula. De creerla, hemos caminado siempre hacia el norte. ¿Ha mentido entonces? Bueno, he mentido a menos que esto sea el Polo Norte. El polo... no, pero... El hecho resultaba inexplicable. Yo no sabía qué pensar. Mientras tanto, nos acercábamos a aquel verdor que daba gusto ver. El hambre me atormentaba y también la sed. Afortunadamente, tras 2 horas de marcha, se ofreció a nuestras miradas una preciosa campiña completamente cubierta de olivos, granados y viñedos que parecían pertenecer a todo el mundo. Además, en nuestra indigencia, no estábamos en situación de tener escrúpulos. Qué goce exprimir aquellos sabrosos frutos sobre nuestros labios y morder las uvas de aquellas viñas rojas. No lejos, en la hierba, a la sombra deliciosa de los árboles, descubrí una fuente de agua fresca, donde se zambulleron voluptuosamente nuestra cara y nuestras manos. Mientras cada uno de nosotros abandonaba así a todas las dulzuras del descanso, apareció un niño entre 2 olivos. ¡Vaya! Un habitante de esta feliz comarca. Era una especie de niño pobre, muy miserablemente vestido y bastante enfermizo, al que nuestra presencia pareció asustar mucho. En efecto, medio desnudos, y mi tío con la barba revuelta,
Todos teníamos muy mal aspecto y a menos que aquel fuera un país de ladrones, estábamos en las mejores condiciones para atemorizar a sus habitantes. En el momento en que el niño iba a emprender la fuga, Hans corrió tras él y lo trajo, pese a sus gritos y patadas. Mi tío comenzó por tranquilizarlo lo mejor que pudo y le dijo en buen alemán: «¿Cómo se llama esta montaña, pequeño?». El niño no respondió. «Bueno, no estamos en Alemania». Y volvió a repetir la misma pregunta en inglés. El niño tampoco respondió. Yo estaba muy intrigado. «¿Será que es mudo?», exclamó el profesor, que, muy orgulloso de su poliglotismo, repitió la misma pregunta en francés. El niño siguió en silencio. «Intentémoslo en italiano», preguntó mi tío y dijo en esa lengua: «¿Dove noi siamo?». «Sí, ¿dónde estamos?», repetía yo con impaciencia. El niño seguía sin responder. «Ah, vas a hablar», exclamó mi tío, a quien comenzaba a dominar la cólera, sacudiendo al niño por las orejas. «¿Come se noma questa isola?». «Stromboli», respondió el pastorcillo, que escapó de las manos de Hans y ganó la llanura entre los olivos. Ni siquiera se nos había ocurrido. El Stromboli. ¿Qué efecto produjo en mi imaginación ese nombre inesperado? Estábamos en pleno Mediterráneo, en medio del archipiélago eolio de mitológica memoria, en la antigua Strongylle, donde Eolo encadenaba los vientos y las tempestades. Y aquellas montañas azules que se redondeaban hacia levante eran las montañas de Calabria, y aquel volcán erguido en el horizonte del sur, el Etna, el feroz Etna. «Stromboli, Stromboli», repetía yo. Mi tío me acompañaba con sus gestos y sus palabras. Parecía como si estuviéramos cantando a coro. ¡Ah, qué viaje! ¡Qué maravilloso viaje! Habíamos entrado por un volcán y salíamos por otro, y este otro estaba situado a más de 200 leguas de las Sneffels, de la árida Islandia perdida en los confines del mundo. Los azares de aquella expedición nos habían transportado al seno de las más armoniosas comarcas de la tierra. Habíamos cambiado la región de las nieves eternas por las del verdor infinito, dejando por encima de nuestras cabezas la bruma grisácea de las zonas heladas, para volver al cielo azulado de Sicilia. Tras una deliciosa comida compuesta de frutas y agua fresca, nos pusimos de nuevo en camino para alcanzar el puerto de Stromboli. No nos pareció prudente decir cómo habíamos llegado a la isla. El espíritu supersticioso de los italianos habría visto en nosotros unos demonios vomitados del seno de los infiernos. Tuvimos, pues, que resignarnos a pasar por humildes náufragos. Era menos glorioso, pero más seguro. Mientras caminábamos, oía murmurar a mi tío: «Pero la brújula marcaba el norte. ¿Cómo explicarlo?». «Eso no hay que explicarlo, es lo más fácil». «Vaya, un profesor del Johannium que no encuentra la razón de un fenómeno cósmico. Sería una vergüenza». Al hablar así, mi tío, medio desnudo, con su bolsa de cuero alrededor de la cintura y alzando las gafas sobre la nariz, se convirtió de nuevo en el terrible profesor de mineralogía. Una hora después de haber abandonado el bosque de olivos, llegábamos al puerto de San Vicenzo, donde Hans reclamó la paga de su 13ª semana de servicio, que le fue entregada con calurosos apretones de mano. En aquel instante, si no compartió nuestra natural emoción, se dejó arrastrar por lo menos a un movimiento de expansión extraordinaria. Con la punta de los dedos, oprimió ligeramente nuestras dos manos y comenzó a sonreír. Capítulo 45. Esta es la conclusión de un relato en el que se negarán a creer las gentes más acostumbradas a no asombrarse de nada. Pero soy curtido de antemano contra la incredulidad humana. Fuimos recibidos por los pescadores estrombolianos con las atenciones debidas a los náufragos. Nos dieron ropas y víveres. Tras 48 horas de espera, el 31 de agosto un pequeño speronare nos condujo a Messina, donde varios días de descanso nos repusieron de todas nuestras fatigas. El viernes 4 de septiembre embarcábamos a bordo del Volturne, uno de los paquebotes correo de las mensajerías imperiales de Francia,
y 3 días más tarde desembarcábamos en Marsella, con una sola preocupación en nuestra mente, la de nuestra maldita brújula. Este hecho inexplicable no dejaba de preocuparme profundamente. El 9 de septiembre por la noche, llegábamos a Hamburgo. Renuncio a describir la estupefacción de Martha y la alegría de Gruben. «Ahora que eres un héroe», me dijo mi querida prometida, «ya no tendrás necesidad de abandonarme, Axel». Le miré. Lloraba al mismo tiempo que sonreía. Imagínense si el regresor del profesor Lidenbrock causó sensación en Hamburgo. Gracias a las indiscreciones de Martha, la noticia de su partida para el centro de la Tierra se había difundido en todo el mundo. Nadie quiso creerlo y cuando volvieron a verle, tampoco lo creyó nadie. Sin embargo, la presencia de Hans y diversas informaciones procedentes de Islandia modificaron poco a poco la opinión pública. Entonces mi tío se convirtió en un gran hombre y yo en el sobrino de un gran hombre, lo que ya es algo. Hamburgo dio una fiesta en nuestro honor. En el Johannium tuvo lugar una sesión pública en la que el profesor hizo el relato de su expedición sin omitir más que los hechos relativos a la brújula. Aquel mismo día depositó en los archivos de la ciudad el documento de Saknussemm y expresó su gran pesar de que las circunstancias, más fuertes que su voluntad, no le hubieran permitido seguir hasta el centro de la Tierra las huellas del viajero islandés. Fue modesto en su gloria y su reputación aumentó con ello. Tanto honor debía suscitar necesariamente envidias. Las hubo, y como sus teorías apoyadas en hechos seguros contradecían las teorías de la ciencia sobre la cuestión del fuego central, sostuvo con la pluma y la palabra notables discusiones con los sabios de todos los países. Por lo que a mí se refiere, no puedo admitir su teoría del enfriamiento. A pesar de lo que he visto, creo y creeré siempre en el calor central. Pero confieso que ciertas circunstancias, todavía mal definidas, pueden modificar esa ley bajo la acción de fenómenos naturales. En el momento en que esas cuestiones eran palpitantes, mi tío experimentó una verdadera pena. Hans, pese a sus ruegos, había dejado Hamburgo. El hombre al que debíamos todo no quiso dejarnos pagarle nuestra deuda con él. Le dominaba la nostalgia de Islandia. «Farval», dijo un día, y con esta simple palabra de adiós partió para Reykjavik, a donde llegó felizmente. Estábamos unidos de modo muy singular a nuestro valiente cazador de Eideres. Su ausencia nunca hará que le olvidemos a aquellos a quienes salvó la vida, y desde luego, no moriré sin volver a verlo. Para terminar, debo añadir que este viaje al centro de la Tierra causó enormes sensaciones en el mundo. Fue impreso y traducido a todas las lenguas. Los periódicos de mayor prestigio se disputaron sus principales episodios, que fueron comentados, discutidos, atacados y sostenidos con igual convicción, tanto en el campo de los creyentes como de los incrédulos. Cosa rara, mi tío gozaba en vida de toda la gloria que había adquirido y hasta el señor Barnum llegó a proponerle exhibirlo a muy alto precio por los estados de la Unión. Pero un malestar, digamos incluso un tormento, dejaba un mal sabor de boca en medio de tanta gloria. Un hecho seguía siendo inexplicable, el de la brújula, y para un sabio, semejante fenómeno inexplicado se convierte en el suplicio de la inteligencia. Sin embargo, el cielo reservaba a mi tío una felicidad completa. Cierto día, mientras ordenaba una colección de minerales en su gabinete, vi la famosa brújula y me puse a contemplarla. Estaba allí desde hacía 6 meses, en su rincón, sin saber las torturas que causaba. De pronto, cuál no fue mi pasmo, que lancé un grito y acudió el profesor. «¿Qué sucede? La brújula. ¿Y qué sucede con ella? Que la aguja indica el sur y no el norte». «¿Qué me estás diciendo, Axel?» «Mira, sus polos están cambiados». «¿Cambiados?» Mi tío miró, comprobó e hizo temblar la casa con un salto soberbio, que la luz iluminaba a la vez su espíritu y el mío. O sea, desde nuestra llegada al cabo Saknussemm, la aguja de esta maldita brújula marcaba el sur en lugar del norte. Evidentemente. Así se explica nuestro error.
Pero, ¿qué fenómeno ha podido producir esta inversión de los polos? Nada más simple. Explícate, muchacho. Durante la tormenta en el mar Lidenbrock, aquella bola de fuego que imantaba el hierro de la balsa desorientó nuestra brújula. Simplemente eso. ¡Ah! Entonces, ¿no fue más que una mala pasada de la electricidad? A partir de ese día, mi tío fue el más feliz de los sabios y yo el más dichoso de los hombres, porque mi bonita irlandesa, dejando su estado de pupila, ocupó su rango en la casa de Königstrasse en la doble calidad de sobrina y esposa. Inútil añadir que su tío fue el ilustre profesor Otto Lidenbrock, miembro correspondiente de todas las sociedades científicas, geográficas y mineralógicas de las 5 partes del mundo. Art and guilty pleasure, things that we